todos, soy Cristina Triana con la realización de Covado en Galacruz y esto es el podcast de Social Investor, ese laboratorio de la ESG. Hoy estamos de cumpleaños y tengo la suerte de que aquellas que me acompañaron casi al 100%, aquellos que me acompañaron en el primer podcast que hicimos hace un año, repiten con nosotras. Bienvenidas, Marisa Aguilar, directora general de Allianz Global Investors para España y Portugal. Buenos días, Cristina, y encantada de estar aquí. Y no me acordaba de lo del año, así que qué buena yo fecha. Sí, Muchísimas porque gracias, para mí fue un estreno. Y Andrea González, su directora general de Spainsive. Muchas gracias, Cristina. Siempre es un placer y además en esta fecha con más motivo. No se acuerda, para mí fue muy especial, pero ahora ya cuando la hablemos seguro que es hace un año. Os reuní aquí, nos falta Claudia Antuña, que estuvo con nosotras en la edición de la semana pasada, para hablar del reglamento de divulgación, de que entraba en vigor en España, de lo que podía suponer, bueno, en España, en Europa, lo que podía suponer para la industria. Y ahora pues he pensado qué mejor que celebrar cumpleaños y hacer un repaso de qué ha pasado en este año, porque realmente ha sido muy transformador para la industria de gestión de activos. Por lo menos se han ordenado o se han clasificado y no sé cómo lo valoráis vosotras dos. No sé quién quiere empezar. Venga, que os vea. Andrea. Empezamos por aquí. Sí, ha sido un año muy intenso, tan intenso que yo ahora mismo estoy un poco choqueada por esto de que haya sido un año ya, ¿no? Sí que es cierto que anticipábamos muchos cambios que luego en la puesta en práctica se ha demostrado que a lo mejor necesitan un poco más de tiempo en las implementaciones o que el mercado necesita todavía, o los actores, ¿no?, de la industria de la inversión sostenible necesitamos todavía reposar algunos de los cambios que van a ser gordos, ¿no? Pero tenemos calendario de novedades legislativas hasta 2026. Quiero decir que esto es una carrera más de largo fondo todavía, ¿no? Sí que tenemos esos primeros datos de cuánta declaración de artículos 8 y 9 de fondos sostenibles del reglamento de divulgación iba a haber en qué lugares, pero seguimos todavía con una incertidumbre tremenda en torno a los detalles, ¿no?, o la granularidad de la información que va a haber que divulgar o cómo se va a supervisar. La taxonomía verde la anticipábamos más avanzada de lo que está realmente, o al menos no pudimos anticipar, supongo que con suficiente atino, algunas de las barreras del camino. Pero sí que se están abriendo horizontes muy interesantes nuevos en todo lo que tiene que ver con preguntarle al cliente final por la pregunta de sostenibilidad e incorporar sus preferencias, en lo que tiene que ver con el reporting de sostenibilidad. Hay cuestiones que sí están avanzando más rápido, ¿no? Pero como año ha sido un año de mucho sembrar y estamos con algunos temas todavía en barbecho. Se han puesto en marcha lo que yo llamo, se ha puesto en marcha el discurso institucional, pero a nivel sector, pero ahora toca ponerse a trabajar y ensuciarse las manos con todos los detalles. Marisa, ¿tú cómo harías este balance? Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Andrea y tomando su discurso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de ejecución y realmente sufriendo, porque creo que es la palabra adecuada, sufriendo pues las incertidumbres y la complejidad de la implementación de todos los paquetes regulatorios, ¿no? Entonces yo, si os acordáis, y ahora estaba haciendo yo memoria mientras hablabais las dos, claro, el año pasado fue justo antes de la entrada en vigor del SFDR, el 10 de marzo, ¿sí?, que era cuando teníamos que decir, oye, pues artículo 6, artículo 8, artículo 9, ¿no? Y en ese sentido, eso ha sido un ejercicio progresivo, es decir, no se paró ahí. Y eso ya lo avanzábamos también, si no recuerdo mal, en la charla que tuvimos, ¿no? Es decir, hubo un primer ejercicio en el que efectivamente con anterioridad habíamos ido preparando a las gestoras de activos nuestra gama de productos respecto a qué tipo cómo íbamos a casar, ¿no?, nuestros productos con los artículos. Pero a partir del 10 de marzo seguimos haciendo ese ejercicio, ¿vale?, incorporando progresivamente carteras y estrategias de inversión a esa clasificación de los artículos, ¿no? Y como dice Andrea, mientras eso sigue pasando y no está cerrado, porque además estamos haciendo el ejercicio, pero todavía no tenemos las plantillas de reporting final que, bueno, pues poco a poco se las ha ido
se les ha ido dando la patada hacia adelante, ¿no? Y ahora en este momento las tenemos previstas para enero del año que viene. Y ahí eso nos crea incertidumbres porque obviamente tenemos que trabajar sobre ellas, pero todavía no tenemos con certeza el contenido de las mismas, pero sabemos al menos que en enero del año que viene vamos a tener que dar esa transparencia, ¿no? De cómo invertimos y hacemos que un producto sea artículo 8 y cómo hacemos que un producto sea artículo 9, etcétera, etcétera. Mientras seguimos trabajando en esto, y como os digo, es un trabajo continuado y a la vez seguimos investigando y analizando y estudiando qué otras estrategias podemos ir paulatinamente incorporando a ese articulado. Ahora estamos también trabajando con mucha incertidumbre con lo que comentaba Andrea, que creo que es si me permitís, el hot topic ahora, que es MiFID, ¿no? Cómo procuramos la elegibilidad de nuestra gama de productos con el potencial test la pregunta a los clientes sobre sus preferencias sostenibles, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta todos, todo el sector, de que esa primera reacción al reglamento de divulgación de dime cuántos productos artículo 9 tienes y cuántos 8, porque esto va de esto. Nos hemos dado cuenta de que, resulta que MiFID no va de artículo 8 y artículo 9, sino que va de cosas diferentes, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo el puzzle y el encaje de bolillos para decir, bueno, cómo casamos el SFDR, es decir, el reglamento de regulación con el articulado, las preguntas MiFID y la taxonomía, ¿no? Y lo agitamos todo y producimos una gama de productos que sea elegible, ¿no? Y yo te diría que ahí estamos, es decir, seguimos, como ha dicho Andrea, estamos en modo de ejecución, de resolver problemas, de gestionar todos los retos que tenemos, que son muchos, porque además no tenemos toda la información necesaria, pero yo creo que también siempre lo hemos comentado, ¿no? Probablemente es uno de los casos en que lo mejor es enemigo de lo bueno, como se suele decir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que esté todo perfecto para movernos? ¿O avanzamos con estas dudas, con estas incertidumbres, con esta falta de seguridad, pero avanzamos? Le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar la presentación al podcast. No voy a decir que es el laboratorio, sino el backstage, porque vosotras estáis trabajando detrás y claro, cuando tú miras la industria desde arriba, es decir, desde no tanto el conocimiento que tenéis, sino ves que, bueno, pues un poco el orden que ha puesto el reglamento de divulgación te ha multiplicado por 6 el volumen de activos que de alguna forma incorpora criterios de sostenibilidad en volumen. Y ahora os iba a preguntar, pero el reto de los próximos 12 meses, ya no sé si son estas tasas de crecimiento tan grandes, que evidentemente las hay, sino poner orden. Y os lo quería preguntar, ¿qué hacemos con el test de idoneidad? En teoría, habéis hecho referencia, porque ahora tenéis que adaptar a este hándicap de la adaptación de los productos a que realmente los puedas vender. ¿Hay que retrasarlo? ¿Sería recomendable que no hagamos esa comercialización de producto masivo? Masivo digo porque va en el test, entonces ya entra de verdad en una venta. Ahora mismo se venden los productos sostenibles, pero no masivamente a través del test. Por lo menos, no sé, hasta enero del año que viene, o deberíamos comenzar ya a hacerlo en agosto dando ese otro empujón. ¿Cómo lo valoráis vosotras? Yo desde luego que hasta enero del año que viene como poco. Dicho esto, el por qué, ¿no? ¿Cuál sería mi argumentación? En primer lugar, que como bien comentaba Marisa, las fórmulas, las plantillas de reporte de artículos 6, 8 y 9 no van a estar listas al menos hasta enero del 23. De manera que la supervisión que se va a poder hacer sobre las declaraciones de artículos 6, 8 y 9 van a ser una supervisión blanda hasta entonces, que tiene un peso bastante importante en la autodeclaración, en la autoevaluación con la mejor de las intenciones, pero de alguna manera no es homogénea o no hay una homogeneidad para comparar datos todavía. Creo que es un escenario bastante indeseable el comercializar o ofrecer productos con las 3 condiciones que impone MiFID, ¿no? Si el cliente te manifiesta que quiere sí tener en consideración sus preferencias de sostenibilidad, le puedes ofrecer o bien productos que persigan una proporción mínima de inversión sostenible como está definida en la taxonomía, los que persigan esa proporción mínima como está definida en la SFDR, que se serían artículos 8 y 9, o que consideren los adversos
los indicadores de principales impactos adversos de manera demostrable para el cliente, etc. Ok, si hacemos esa pregunta ahora y al cliente le podemos ofrecer un rango de productos que al año siguiente, con la supervisión hecha sobre unas plantillas, tenemos que recalificar, creo que es un escenario muy indeseable por 4 meses de diferencia, que le ofrezcamos y que incluyamos en sus carteras unos activos X y al año siguiente tener que decirle esto ya no cumple con tus criterios de sostenibilidad, que han sido estáticos durante ese año. Por no mencionar que hasta finales de abril estamos con una consulta abierta de ESMA sobre qué guidelines se van a desarrollar para la puesta en práctica de esa pregunta, y uno de los temas que se tiene en cuenta es qué hacemos con las preferencias, cada cuánto las actualizamos, cómo las almacenamos, qué hacemos cuando el cliente nos dice que sí, pero no tenemos producto, esa información cómo hay que tratarla. Firma una declaración el cliente de que acepta productos sin criterios ASG, pero entonces cuando los tenga se los tengo que ofrecer obligatoriamente sí o no, cada cuánto actualizo esa información. Si todo eso está todavía sobre la mesa, agosto es pasado mañana, la supervisión de momento está siendo blanda, el reglamento de divulgación se ha desvirtuado un poco por el camino, se está empezando a utilizar como un reglamento de etiquetas, cuando realmente era un reglamento un poco provocador, en el sentido de que las entidades hicieran un poco de examen interno de qué políticas de análisis de riesgos tenían y qué tipo de productos, y al utilizarlo como etiqueta y plantear este esquema para MiFID se ha desvirtuado también un poco. Agosto es muy pronto, por no mencionar que de marzo a agosto los equipos se tienen que formar. No está claro si solamente se van a tener que formar obligatoriamente en cuestiones ASG los asesores financieros o también las personas que informan. Y esto es un tema muy importante porque asesores hay muchos, pero personas que informan hay muchísimas más. Esto para las entidades puede suponer una montaña. Y tampoco, si no están claras las guías de preguntar y cómo hacer el tratamiento de esa información del cliente, no se han podido modificar los sistemas informáticos de las entidades que hagan la oferta todavía, ¿no? O no se ha podido hacer ese cambio de logaritmo. Entonces, agosto para mí es un atropello. Desde varias entidades, sobre todo también relacionadas con temas de asesoramiento financiero, están pidiendo el retraso a enero. Es algo, para mí, algo absolutamente racional. Y veremos si no hay incluso un retraso mayor, porque depende también del éxito que tenga la consulta de ESMA para la guía de puesta en práctica de esta pregunta de sostenibilidad. Marisa, ¿tú también crees Pues, que...? yo iba a decir, bueno, por ser un poco polémica, y digo, voy a llevarle la contra de Andrea. No, a ver, yo creo que todo lo que ha comentado Andrea tiene todo el sentido del mundo, y de hecho en el sector en el que estamos, 4 o 5 meses son irrelevantes, es decir, tampoco nos dan mucho más margen de maniobra. Es decir, si no estamos listos para agosto, probablemente no estemos mucho más listos para enero. Entonces, para mí la pregunta ya no es cuándo, sino cómo y qué implicaciones tiene. Me explico. Es decir, no estamos listos ninguno, ni tenemos el test, ni sabemos cómo preguntar, ni tenemos claro cómo van a ser los productos, que eso es un poco mi rol, ¿no? Yo estoy en el lado de la factoría, ¿no? de la fábrica de productos, ¿no? de cómo los vamos a presentar al mercado para que los bancos puedan decir, los asesores financieros puedan decir, pues cojo este o cojo este si hago la pregunta así o así, ¿no? Todo eso no está listo, y obviamente además, como muy bien apuntaba mi compañera, aquí además no podemos olvidar la tecnología, es decir, todo esto luego hay que alterar los maestros de productos, porque todo esto está automatizado, hay que hacer inversiones y eso implica tiempo, y desde luego no vamos a llegar a agosto. Ahora bien, el tema, como os decía, es el cómo, las implicaciones. Oye, pues igual tiene sentido que corramos y utilicemos unos meses de laboratorio y digamos, bueno, no tenemos muy claro qué productos, cómo me va a salir el ejercicio de dime cuánta taxonomía tienen tus productos. Lo que sí que estamos viendo es que en la mayoría van a ser porcentajes muy mínimos. No tenemos todavía claro, aunque ya lo estamos viendo dentro de nuestras casas, qué porcentaje de inversiones sostenibles vamos a tener en los productos, aunque también sabemos que en la mayoría de los fondos va a ser muy bajo. Es decir, el cajón desastre aquí va a ser los principales impactos adversos, es decir, los productos que podamos calificar ahí. Pero claro, quizás es bueno empezar a preguntar y a armar las carteras con esos datos iniciales, porque muy probablemente
si lo abordamos como un laboratorio, como un ejercicio de pruebas, a lo mejor luego haya que tocar el test y haya que abordarlo de otra manera. Porque como muy bien decía Andrea, ¿cómo abordamos? Es decir, oye, si tú me dices que tu interés en inversiones sostenibles es muy elevado, ¿eso qué quiere decir? Que te tengo que dar, imagínate, un 60% de tu cartera en productos que tengan más de un 50% de taxonomía. ¿Existen productos en el mercado para que yo te haga una cartera diversificada y que responda a tu primer parte de test, de riesgo, rentabilidad, de perfil, de horizonte temporal, etcétera, etcétera, adecuadamente? Es que probablemente no salga que no. Y entonces tengamos que ir al segundo escalón y entonces tengamos que ir al tercer escalón. ¿Veis por dónde voy? Entonces, si retrasamos 4 meses, ¿lo vamos a tener perfectamente armado? No. No lo vamos a tener. Vamos a tener un poquito más de información, vamos a tener un poquito más de tiempo, pero no lo vamos a tener perfectamente armado. Entonces, a lo mejor es bueno empezar y ver lo que pasa y tener la cintura y la flexibilidad para ir avanzando probablemente en adaptar ese test, porque yo no creo que el test, sin haberlo visto, porque esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos el test, ¿vale? Pero viendo las partes que se están consultando, que tienen que ser pilares del test, es un test realmente hostil para el cliente final. El cliente final no sabe lo que es la taxonomía. El cliente final no sabe lo que es una inversión sostenible según la definición del SFDR. El cliente no tiene ni idea de los principales impactos adversos y la naturaleza, porque además hay que entrar en el detalle de la naturaleza de los principales impactos adversos y pedírsela, preguntarle de eso al cliente. Entonces, tenemos que crear un test que haga de intérprete, ¿vale? Entre lo que el regulador está pidiendo y el lenguaje habitual de nuestro cliente, ¿vale? Entonces, yo creo que para hacer esa interpretación y luego una asignación de producto financiero adecuada, necesitamos un tiempo de rodaje. Por eso para mí es muy importante el cómo. Es decir, oye, déjame un año de pruebas, déjame X tiempo, no sé si tiene que ser un año, si tienen que ser 6 meses o si tiene que ser un año y medio. Y vamos a ir aprendiendo todos y probablemente modificando y probablemente, y en última instancia, en el medio o largo plazo, teniendo un test que sea más o menos homogéneo y practicable para toda la industria, ¿vale? Por lo tanto, para mí me preocupa más el contenido en este momento y cómo lo abordamos y cómo lo vamos haciendo factible, más que el cuándo, porque tanto en agosto como en enero sigue siendo un reto, yo os diría prácticamente inabordable. Pues, Y no quiero ser pesimista, ¿eh? O sea, pues a ver qué pero me parece decide muy la interesante comisión. la idea de laboratorio, ¿no? De la idea de que vayamos aprendiendo y todos, el regulador el primero. Os quería también preguntar por un laboratorio que tristemente también estamos viendo, porque, a ver, lo que dice la comisión, pero también estamos viendo un laboratorio para ver cómo reacciona. Nunca habíamos visto el desarrollo de la inversión responsable, nunca había habido tanto capital invertido ante una situación de un conflicto bélico como el que estamos viendo. Entonces, no sé cómo valoráis si la industria estaba madura para responder con una cierta agilidad a una situación como la de Rusia. No hay una hoja de ruta común. Y hablas de poder hacer un laboratorio. Tristemente, aquí también a veces las cosas pasan, ¿no? Pum, entran y entonces tienes que tomar decisiones un poco sobre la marcha. No sé cómo estáis viendo que está reaccionando la industria de la de inversión responsable. Hemos visto distintos movimientos, ¿no? Norges pues ya se ha movido, él ha dicho que deshará sus posiciones cuando pueda. Y poco a poco, también ya de algunos índices en temas de renta fija se está sacando a Rusia. No sé cómo lo interpretáis. ¿Había madurez para enfrentarse la industria a una situación así? ¿O estamos también en un banco de pruebas, un laboratorio, y cada uno está un poco haciendo lo que entiendo que cree que es mejor para sus clientes y teniendo en cuenta también, digamos, que sus compromisos, ¿no?, con sus inversores? Hombre, la pregunta es excelente, pero la respuesta... Seguro que también me vais a dar una respuesta súper excelente, interesante. Es una pregunta que yo creo que a finales de la semana pasada nos hemos llegado a hacer todos, ¿no? También es cierto que mi headline de respuesta es, hombre, yo creo que estamos más preparados que nunca, pero para esto uno nunca está preparado del todo.
La industria evidentemente lleva muchos años corriendo contra reloj para incluir información de todo tipo, incluido información de sostenibilidad de los estados. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de bonos soberanos, ¿no? Esto era un tema, hacer, por ejemplo, engagement en inversión en bonos soberanos en zonas en vías de desarrollo, por ejemplo, esto era un tema tabú hasta hace 48 horas, ¿no? O hace muy pocos meses, que ya se empieza a hablar, ¿no?, del papel del inversor, sobre todo el inversor institucional, ¿no?, también como un agente de cambio, pero esto tiene un trasfondo muy delicado que tengo que mencionar, que es el de la influencia del aspecto privado en el ámbito público, que hay que tomarlo siempre con un terrón de azúcar porque es muy delicado. Y a nivel de inversión sostenible, pues bueno, tenemos más datos que nunca, pero la reacción no está del todo clara si debe ser hacia protegerse o hacia castigar, porque ahora mismo os podéis imaginar que el debate sobre si excluir o no excluir le corresponde al inversor en ese sentido como castigo político, o si es una estrategia que puede generar más mal que bien, porque al fin y al cabo, bueno, pues estás imponiendo a lo mejor sobre una sociedad unas sanciones que van a tener unas consecuencias tremebundas con un margen pequeño para modificar la realidad, ¿no? Cuando hablamos de excluir valores de empresas y gobiernos de un país, o se hace todos coordinados en bloque, o si se hace a cuentagotas, primero unos, luego otros, al final puedes generar más mal que bien, ¿no? Y no generar ningún cambio. Entonces ahí el debate está sobre la mesa, ¿no? Desde el punto de vista de performance de los activos, por ejemplo, sí que es cierto que venimos de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una reacción no tan mala comparada a lo mejor con índices tradicionales. En este caso es una crisis de una naturaleza completamente distinta. Pero no me gustaría hablar de performance a corto para inversiones que tienen siempre un carácter de largo, ¿no? Cuando hablamos de inversión sostenible, hablamos de pensar en el largo plazo, hablamos de ya incluso de estrategias activas, de minimizar daños. Entonces, todo lo que está sucediendo de excluir de un índice, por ejemplo, a los valores rusos, que creo que fue Moody's quien lo ha hecho de los índices, o la acción del fondo de pensiones noruego, pues es natural, tiene un poder cultural muy fuerte, el haberlo hecho es una señal de mercado de no lo apoyo. Pero bueno, no perdamos de vista que la inversión sostenible es a largo plazo y que las exclusiones a veces no son la estrategia más smart. Marisa, ¿vosotros? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar porque creo que además en lo que estoy leyendo y lo que estamos viendo en el mercado se están mezclando muchos conceptos, ¿no? Y hay que diferenciar. Una cosa es qué posición tienen que tener las estrategias sostenibles respecto a la inversión en Rusia y cómo se aborda esa exposición. Entonces, por ejemplo, dentro del marco de inversión sostenible, para bonos soberanos, Rusia es un Estado que no ha ratificado el Acuerdo de París, es un Estado que no se considera libre según el indicador de Freedom House Index, que es uno de los principales inputs que obtenemos a la hora de valorar cómo desarrollado y avanzado en libertades civiles, en derechos de la población, libertad de voto, etcétera, etcétera, tiene un país. Entonces, Rusia, por ejemplo, en una cartera sostenible de renta fija, los bonos estatales típicamente no van a formar parte de esa cartera. Y de hecho, yo hablando en nuestro caso, no forman parte de esa cartera, ¿vale? Pero estoy hablando de bonos soberanos, ¿no? O sea, que los que juzgan cómo de libre es un Estado. Y en una cartera sostenible es de esperar que eso, que el Estado ruso no lo tengas. Otra cosa, como muy bien apuntaba Andrea, es carteras no sostenibles o carteras sostenibles que invierten en deuda privada o en renta variable privada. Y ahí, si estamos hablando de carteras sostenibles, lo que tendremos que ver es qué papel y cómo están abordando la sostenibilidad cada una de esas empresas en el desarrollo de sus negocios y en la producción de productos y servicios que tienen. Y ahí pues habrá empresas que tengan una mejor calificación sostenible o una producción de productos y servicios que está alineada con los ODS, etcétera, etcétera, y habrá empresas que no. Otra cosa es analizar las empresas que pueden tener una relación con el Estado X, y ahí ya entras en terreno un poco más pantanoso y tendremos que ir una a una, ¿no?
Y luego están las carteras que no son sostenibles en su naturaleza, y luego está el papel que los gestores de activos tenemos. Los gestores de activos invertimos en nombre de nuestros clientes. Y muchos de nuestros clientes son inversores institucionales que nos dan mandatos y que nos dicen los índices que tenemos que seguir y que nos dicen dónde quieren tener exposición. Entonces, nosotros tenemos que seguir esos mandatos, ¿vale? Y eso es lo que hay que diferenciar. Nosotros no somos inversores institucionales, nosotros somos intermediarios y vamos al mercado en nombre de los inversores institucionales, como el Fondo Soberano, que es un inversor institucional y puede tomar decisiones acerca de cómo quiere invertir. Normalmente, como canalizadores de la inversión fundamentalmente institucional, seguimos índices. Mientras los índices tengan peso en Rusia, nosotros vamos a estar más largos o más cortos, pero es cierto que vas a estar referenciándote al índice y esa es la labor fundamental y principal de un gestor de activos. Lo que estamos viendo en el mercado estos días es mezcla de noticias, porque estás viendo noticias de inversores institucionales sostenibles que están tomando decisiones, ¿vale? Porque entienden que la exposición a Rusia ya no cuadra de ninguna manera, es injustificable con su vocación de sostenibilidad de sus carteras y por lo tanto están preparando una senda de marcha atrás y de abandono del mercado, pero por otra parte estamos hablando de índices, de proveedores de índices que están valorando o como MSCI o ya están implementando como stocks el eliminar parte, o sea, la parte de compañías que tienen exposición a Rusia. Pero la pregunta es, y yo creo que lo ha apuntado Andrea antes, ¿es por la falta de liquidez? ¿Por la falta de liquidez, sobre todo además de mercado secundario también en deuda? ¿Es porque no tienes el mercado de equity está cerrado? ¿O es porque estamos penalizando y estamos introduciendo un aspecto moral en la realización de nuestros índices? Porque desde el punto de vista financiero sería un antecedente yo casi diría único, es decir, no recuerdo el que por una suspensión de mercado se haya eliminado un territorio como en este caso el ruso de índices, ¿no? Si es un castigo moral, bueno, pues es una toma de posición interesante, pero que hay que analizar con mucho cuidado, porque yo creo que aquí, y aquí estoy hablando más a nivel personal, y disculpadme porque es muy difícil hablar de estos temas sin involucrarse a nivel personal, yo creo que aquí es lo que tenemos que pensar todos es ¿qué queremos castigar? Queremos castigar un régimen, no queremos castigar a una sociedad. Y eso es hacer encaje de bolillos y es complejo, ¿no? Pero quizás perdonad por la extensión, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es si nos limitamos al aspecto de sostenibilidad, yo creo que hay que ir caso a caso. Es decir, hoy estoy analizando bonos soberanos, estoy analizando deuda privada, estoy analizando renta variable, qué compañías hay detrás, cómo son de sostenibles, cómo están abordando esta situación, incluso esta crisis, etcétera, etcétera. Pero hacer una total exclusión de todo lo que destila Rusia me parecería un error gravísimo. Está claro que hay mucho debate y además con mucha razón, porque puede haber una empresa que lo esté haciendo muy bien en materia ESG, que pueda ser muy buena para una cartera SA rusa, no tenga por qué tener además, y luego puede ser que evidentemente también haya quien piense que quizás si aplicas los criterios sociales o pues no debes estar apoyando a un país, y aquí a través de la deuda pública, cuyo ejecutivo está tomando este tipo de medidas. También a priori entiendo que, siguiendo un poco, Marisa, lo que apuntas, tampoco la deuda rusa gubernamental sería una candidata extraordinaria a estar dentro de un fondo ESG, ¿no? No está. O sea, es lo que, perdonad por si no he sido clara antes, es decir, como os decía, básicamente cuando analizas estados soberanos tenemos herramientas para entender si son best practice desde el punto de vista de la A, de la S y de la G.
y Rusia lleva mucho tiempo suspendiendo, es decir, el no ratificar el Acuerdo de París, el no tener unas libertades civiles claras en el país, el que se considera, no sé si conocéis, lo he mencionado antes, Freedom House Index, es una página web muy interesante, meteros y tenéis todo el mapa del mundo y los países están divididos entre aquellos que son libres, aquellos que son parcialmente libres y aquellos que son no libres. Bueno, Rusia está no libre desde hace años, es decir, no libre, ni siquiera parcialmente libre, es no libre. Y, por ejemplo, para mi casa eso es un veto a la hora de tener deuda soberana en nuestras carteras sostenibles, ¿vale? O sea, aparte de, como os digo, nuestro propio análisis de todos los factores relacionados con la gobernanza del país, de todos los factores relacionados con cómo se está de alguna forma creando una cultura social determinada en ese país, y por la parte ambiental, la no ratificación del Acuerdo de París, vamos, o sea, es como what else, ¿no? O sea, es decir, sería extrañísimo que en un fondo sostenible de deuda soberana tuviera Rusia, lo tendrías que estar justificando día a día, ¿no? Entonces ahí ya no estamos, pero no por lo de ahora, sino porque es que antes ya no era sostenible, ¿eh? Obviamente ahora menos, pero es que no hacía falta llegar a esto para que no fuese Rusia sostenible como Estado soberano y por lo tanto deuda soberana, ¿vale? Luego todo lo demás. Por eso os digo, yo creo que no tenemos que caer en todo esto siempre es mucho más complejo. Entonces, las respuestas sencillas son muy tentadoras, pero no son eficientes en este caso. Es decir, tú tienes que ir viendo de qué tipo de activo se trata, de nuevo, de si estoy en entornos sostenibles, si no, si estoy obedeciendo a un inversor institucional, si estoy invirtiendo a través de un índice, si no, y entender qué es lo que tienes que hacer en cada caso. Pues desde el punto de vista de España, en las exclusiones, perdonad el inciso, el 80% de los activos ASG en España excluyen ya por acuerdo de París, por no haber firmado el Acuerdo de París. En cambio, solamente el 20% excluye el tema de pues datos relativos a corrupción, libertades democráticas y demás, ¿no? De manera que a lo mejor ahora ahí se pone un poco más el foco. Esto tal vez cambie un poco el ecosistema sobre qué pasa ahora a nivel taxonomía con el gas y la nuclear, o a lo mejor nos afecta en algunos desarrollos regulatorios a corto en Europa, pero en las ya prácticas de inversión sostenible, todo lo que está sucediendo, digamos que forma parte del pack de riesgos que se tiene en cuenta a la hora de considerar un bono soberano como sostenible o no. Lo que está claro es que el laboratorio va a seguir y probablemente el año que viene, si no antes, tendremos que volver a recuperar y volver a celebrar otro cumpleaños con vosotras, que me encantará además teneros aquí. Muchísimas gracias a las dos. La verdad es que esta conversación, porque los podcasts no pueden durar indefinidamente, pero podíamos haber estado hablando muchísimo rato, porque realmente es un reto también de la inversión responsable, moverse en este momento que está transformándose, tomar posición, ¿no? Y hacerlo entender. Y ahí espero que, pues que los periodistas que nos dedicamos a esto y los medios que nos dedicamos, pues seamos un poco capaces también de hablar de estas dobles, de estas posiciones, ¿no? Que no todo tiene que ser exclusión o no. Muchísimas gracias a las dos. Andrea, gracias por estar con nosotras de nuevo. Gracias, Cristina. Marisa, lo mismo para ti. Gracias, Cristina. Ya me estoy apuntando la del año que viene, O sea, esta vez ya la tengo. Así, mira, si buscáis ya un hueco, así ya en la agenda, ya lo dejamos cerrado y os venís aquí al estudio. Eso es. Y ya espero que podamos estar a menos distancia y ya entonces podemos estar aquí las tres juntas. Que muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Y a usted, pues nada, lo espero en el próximo capítulo del podcast de Social Investor. Espero que tengamos tantos temas tan interesantes como los de hoy. Hasta pronto.